Segunda mitad en Sobre la Tierra y ya está con nosotros en el estudio Hernán Kucher. Hernán es docente de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica de la FAUBA y es profesional de AISA. Hernán nos va a estar contando sobre los biosólidos, que son subproductos del tratamiento de efluentes cloacales, y cómo utilizarlos para mejorar suelos y fertilizar cultivos. Hola, Ernie. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Es un verdadero placer tenerte acá, gracias por venir. Lo mismo digo. Bueno, para arrancar un poquito la entrevista, quería preguntarte, ¿qué son los biosólidos? ¿Nos querés contar? Sí, bueno, como comentabas recién, los biosólidos son básicamente el subproducto que se genera del tratamiento de aguas residuales cloacales. Básicamente, cuando nosotros tiramos la cadena, cuando abrimos la canilla a la mañana o cuando nos bañamos, ese agua va a parar a un lugar, no desaparece en un agujero negro, sino que tiene que colectarse y tiene que tratarse, ¿está bien? Porque esa agua está contaminada o está cargada por materia orgánica, por diferentes tipos de contaminantes que no pueden ser liberados al ambiente sin tratamiento. Entonces, cuando esas aguas se colectan a través de redes cloacales, se llevan a plantas de tratamiento de efluentes cloacales o plantas depuradoras. Esas plantas depuradoras, básicamente la función que tienen es poder generar agua que esté limpia y que pueda ser devuelta al ambiente y separar toda la carga orgánica que es contaminante y que generaría impactos ambientales si nosotros la liberamos o la vertimos en cuerpos de agua sin tratamiento. Toda esa fracción orgánica que se separa se termina transformando en un barro cloacal. Ese barro cloacal es una composición de materia orgánica que en gran parte son microorganismos que se generaron a partir de el consumo de la materia orgánica que estaba en ese agua cloacal y que se transformó en bacterias, en bichos, que uno puede separar del agua y transformarla justamente en un material semisólido que se llama barro cloacal. Ese barro cloacal, así como está, es un material que también es peligroso porque tiene patógenos, porque no está muy estabilizado. Cuando nosotros aplicamos diferentes metodologías para estabilizar esos barros cloacales, pasamos a tener un producto que se llama biosólidos. Esos biosólidos básicamente tienen la capacidad de ser valorizados. Y eso es un poco lo que vengo a contar hoy. Espectacular. Me gustó mucho cuando mencionaste las plantas de tratamiento. A mí personalmente no conocía tantas. Este año tuve la suerte y son volúmenes gigantescos, ¿no?, que se manejan de agua. Me imagino que los barros cloacales le pasa lo mismo. Exactamente. Cada vez hay más. Ese es el gran problema que tenemos. Un poco para remontarnos a la historia. Nosotros en Buenos Aires recién tenemos plantas de tratamiento cloacal desde la década del 70, pero que no generaban barros cloacales. O sea, eso todavía no era un problema hasta el 2000, donde se inaugura la primera planta que genera barros cloacales y que a su vez también genera biosólidos porque tienen una forma de estabilizar o de tratar esos barros que es a través de una digestión anaeróbica. Hasta ese momento se generaban cantidades insignificantes de barros que no eran un problema. Pero a partir de que empieza a haber cada vez más plantas de tratamiento, actualmente tenemos 21 en el área de concesión de AISA. AISA básicamente es la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Tenemos 21 plantas que están generando algunas barros cloacales y otras están generando biosólidos, porque tienen capacidad de tratarlos. Es un problema que va a aumentar exponencialmente, sobre todo justamente en el AMBA, o en el área que tiene concesión AISA. Estimamos que aproximadamente va a crecer por 15 para el 2050 la producción de biosólidos. Actualmente estamos en el orden de las 15.000 toneladas mensuales de barros cloacales, que si yo hice una cuentita rápido para dimensionar, serían casi unos 20 camiones de basura diarios que se generan, como para tener una idea de la dimensión del problema, y que va a crecer exponencialmente, no solo en el AMBA en verdad, sino que en todo el país. Más o menos para que tengan una dimensión, actualmente en Argentina solamente se trata el 20% del agua que se recolecta. Y el agua que se recolecta es solo el 40% es el 60% del total. Entonces, Argentina va a expandir el servicio de saneamiento. Más o menos está estimado que para el 2030 va a llegar al 75%, o sea, va a pasar del 60 al 75%. Y a su vez va a tener cada vez más plantas depuradoras. Una cosa es colectarlo, pero otra cosa después es generar el barro y tratarlo. Ese problema va aumentando porque básicamente Argentina tiene metas de crecimiento, digamos, de expansión del servicio de saneamiento. Hay obviamente un montón de cuestiones ambientales vinculadas a eso. O sea, cada vez la sociedad está pidiendo que haya
más cuidado respecto a lo que pasa con el vertido de aguas, y eso es un problema que va a crecer exponencialmente. Un poquito mencionaste recién las precauciones que hay que tener para usar los biosólidos. ¿Puedes profundizar un poquito más? Sí, los biosólidos, como les decía, ya es un producto que está estabilizado y que está higienizado. Básicamente, higienizado significa que tuvo un abatimiento o un decaimiento de la población de bacterias que son patógenas. Patógenas es todo aquel organismo que puede generar algún problema a nivel de salud o que puede generar algún problema sanitario. Si bien la estabilización genera un abatimiento o un decaimiento, no genera la desaparición completa de esos patógenos. Entonces, uno de los cuidados que hay que tener cuando se usan estos productos es evitar, por ejemplo, el tránsito de personas en los lugares donde se aplica a lo largo de un año. Y bueno, una de las cuestiones que justamente estamos viendo en el ensayo que estamos desarrollando en el marco de mi doctorado y que estamos trabajando entre AISA y el INTA Castelar, es que a lo largo del año hay un abatimiento tal que ya directamente desaparece el riesgo sanitario. Entonces, eso ya es una de las cuestiones principales que pudimos ver con la investigación. Y después otra de las cuestiones interesantes es el contenido que pueda tener de metales pesados, porque a las cloacas no solamente llega el agua o los efluentes domésticos, sino que también pueden llegar efluentes de algunas pequeñas industrias. Entonces, esas aguas pueden tener metales pesados. Lo que vemos hasta ahora es que el contenido de metales pesados está por debajo, digamos, de lo que marca la normativa, por lo cual tampoco hay riesgos asociados a esto, siempre y cuando la dosis de aplicación no sea excesiva. Básicamente tenemos que estudiar cuántos metales pesados tienen esos biosólidos y calcular la dosis para no generar un daño en el ambiente. Pero por lo que vemos hasta ahora, esos contenidos son bajos y no generan problemas. Y después, el otro aspecto que hay que tener en cuenta es el contenido de nutrientes. Los nutrientes nosotros siempre lo pensamos como algo positivo, de alguna manera, porque decimos, bueno, es algo que necesitan las plantas para crecer, básicamente el nitrógeno, el fósforo, pero si nosotros aplicamos una dosis excesiva de nutrientes, obviamente generamos impactos en el ambiente también. Entre ellos, la emisión de gases de efecto invernadero, que es lo que estamos estudiando, justamente para apuntar a una valorización de los biosólidos como enmiendas del suelo o como abonos, porque quizás es una palabra más sencilla, pero hacerlo de la forma más sustentable posible, es decir, con el menor impacto ambiental posible. ¿Querés contarnos cómo son los ensayos y puntualmente por qué trabajan con forestales? A mí me llamó la atención eso. ¿Por qué forestales? Bueno, básicamente estamos desarrollando un ensayo en el INTA Castelar, como les comentaba, en un área que es exclusivamente para investigaciones, donde estamos aplicando biosólidos, mejor dicho, con diferentes procesos de estabilización. Por un lado, con digestión anaeróbica, y por otro lado, los biosólidos compostados, que es una digestión aeróbica, para comparar qué alternativa sería mejor justamente para generar el menor impacto ambiental posible. Si bien podemos pensar también en los impactos positivos, que son un montón, porque estamos reduciendo el uso de fertilizantes, por ejemplo, y estamos evitando enterrar esos biosólidos, que si no, no tendrían un uso. Pero bueno, nosotros nos estamos concentrando en no solo valorizarlo, sino que hacerlo de la forma más sustentable posible. Y elegimos forestales fundamentalmente porque nos queremos acoplar a la normativa actual de Argentina, que eso es algo bastante reciente, es una normativa que salió en el 2018, es una resolución, mejor dicho, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que básicamente da lineamientos para poder hacer la valorización de biosólidos en diferentes tipos de usos, que son todos del tipo no agrícola. O sea, no se permite hoy en día la valorización en cualquier tipo de cultivo que tenga alguna posibilidad de ingreso en la cadena agroalimentaria. Entonces los usos son forestales, restauración de paisajes, restauración de suelos que estén degradados, por ejemplo, por minería. Básicamente todos usos que no generen algún riesgo sanitario, más allá de que nosotros sepamos y que en otros países se estén utilizando en producciones de alimentos, obviamente con los cuidados necesarios, pero se utilizan sin problema. Nosotros lo que queremos es, en principio, generar una buena base de conocimiento de lo que pasa en sistemas donde actualmente está permitido, para que estas prácticas se expandan y también para poder darle datos a los productores forestales de los impactos positivos y de las bondades que tendría poder aplicar biosólidos en estas producciones. ¿Y cómo te está yendo con los forestales?
no tuvimos el mejor año porque, como todos sabrán, venimos de sequías bastante intensas, por lo cual no pudimos estudiar a fondo qué pasó con la productividad de la producción, pero sí por lo menos tuvimos buenos resultados respecto a lo que pasa con la emisión de gases de efecto invernadero, en el sentido de que estudiamos que aplicando dosis similares a la que se aplicarían de fertilizantes inorgánicos o fertilizantes comerciales, tuvimos una reducción de 9 veces la emisión de gases de efecto invernadero que generarían la aplicación de fertilizantes convencionales. Eso aplicando biosólidos con digestión anaeróbica. Y si lo comparamos contra la aplicación de los biosólidos compostados, la reducción fue todavía mayor, fue mucho más significativa, al punto de que casi no generan emisiones respecto a lo que sería un tratamiento control, es decir, sin aplicación de enmiendas. ¿Y no querés contar cómo sigue todo esto? Bueno, básicamente ahora el desafío es seguir haciendo aplicaciones para ver qué pasa en el largo plazo. Nosotros hasta ahora hicimos una aplicación y tenemos resultados parciales, pero obviamente si nosotros pensamos en realmente que esto se transforme en una alternativa de valorización, es decir, la aplicación de biosólidos en sistemas forestales, en el largo plazo necesitamos saber qué pasa cuando aplicamos varias veces en el tiempo, ¿no? Porque los biosólidos se están generando todos los días. Todos los días AISA está generando camiones de biosólidos que actualmente una parte, por suerte, se está valorizando como biocobertura de relleno sanitario. Eso está interesante también. Pero bueno, otra parte se dispone. Pero eso se genera todos los días y todos los días hay que dar una respuesta. Entonces, lo que tenemos que probar o el desafío es ver qué pasa en el largo plazo cuando aplicamos repetidamente estos biosólidos. Bueno, sabemos que estás en muchas líneas de este doctorado, tiene una banda de aristas. ¿Te queda alguna que otra cosa para contarnos que no hayamos abordado en esta charla? No, yo creo que nada, es interesante resaltar que bueno, hay un desafío, creo, a nivel global de poder generar líneas de investigación vinculadas a la economía circular. También el tema que trataban anteriormente también me pareció súper interesante porque justamente es eso, poder pensar en que los residuos no son más residuos sino que son recursos y nada, poder desarmar esa idea de que las cosas porque parezcan peligrosas ya no se pueden utilizar. No, hay que pensar qué forma podemos darle de aprovecharlas y justamente mejorar el desempeño ambiental de las actividades, porque eso tiene un impacto en la calidad de vida de la gente. A su vez también, en el caso de AISA, va a significar una reducción recontra significativa de recursos económicos que tiene que gastar actualmente para disponer esos residuos, que en verdad son recursos. O sea, actualmente los ponen en un relleno sanitario, eso. Claro, la parte que no está yendo a valorización por biocobertura de rellenos sanitarios está yendo a una disposición final que se llama land farming, donde se aplican en forma superficial en una celda que está cuidada, donde no hay riesgo, digamos, de lixiviación de contaminantes hacia las napas freáticas, pero eso es un costo, es un servicio que la empresa tiene que pagar para justamente disponer los barros cloacales o los biosólidos que actualmente no puede valorizar. Y eso, en algunos casos, puede llegar a representar hasta el 50% del costo operativo de una planta de saneamiento. Uf. Entonces, básicamente no tiene sentido. Estamos pagando para desperdiciar algo que en verdad debería ser un recurso y debería valorizarse. Y eso, si lo hacemos, no solamente es por una cuestión ambiental, sino porque también va a generar que haya más posibilidad de expandir el sistema de saneamiento, ¿no? Porque si tenemos más recursos para poder generar nuevas plantas de saneamiento, básicamente vamos a lograr mejorar la calidad de vida de la población. Tenés mucho laburo por hacer entonces. Ahí para trabajar. Che, muchas gracias por venir, Ernie. Gracias a ustedes. Vamos a un tema musical y volvemos con Sobre la Tierra.